Soy Solange Tovar y ya estamos en un nuevo audio digital para poder bendecir tu vida. Saludamos a todas las personas, hermanos, hermanas de diferentes países, de diferentes ciudades, de diferentes iglesias, incluso aquellos que todavía no se han convertido, pero que están compartiendo estos audios para bendecir a otros, porque sabemos que de una forma simple, sencilla, pero directa a tu corazón, el Señor está bendiciendo tu vida. Amén. Así como también la nuestra. Agradecemos todos esos mensajes que nos llegan y que intentamos responder a tiempo. Así que seguimos trabajando para, para poder, ¿cierto?, acompañarte en todo lo que necesites. Sabemos que tengo ahí un par de mensajes que no he podido contestar, pero que vamos a estar respondiendo prontamente para seguir avanzando en la iglesia online que hemos podido construir en estos últimos 5, ya casi 6 años. Así que muy contenta, muy feliz y contenta también por Coronel, por Chile, porque prontamente, la próxima semana, vamos a dedicar un programa para ellos porque están cumpliendo la Iglesia de Identidad de Reino en Coronel, están cumpliendo su primer año, así que queda poco para celebrar ese aniversario. Amén. Dios bendiga también a Belén porque estuvo con ustedes el audio, ¿cierto?, anterior, donde hablaba de tener a Dios, ¿cierto?, primero, porque tenerlo primero era una bendición, así que Dios la bendiga porque a través de esa gracia que el Señor ha puesto en ella, también habla a nuestra vida y a nuestro ministerio. Amén. Y estamos ahora en el episodio número 19. Mire cómo hemos avanzado en esta quinta temporada de Posca Mi Identidad. Hemos avanzado al número 19. Y yo estaba hablando sobre una serie, digámoslo así, de una forma simple, sencilla, pero que quería derribar las barreras que a veces nosotros vemos tan grandes y las imaginamos tan, ¿cierto?, tan profundas y tan altas que no nos dejan avanzar en el camino de Dios, en la relación con el Señor. Y en esta serie donde hablábamos de las barreras, esta es la tercera parte. Primero estuvimos hablando del arrepentimiento, ¿verdad?, de las excusas. ¿Y sabes lo que te quiero hablar hoy, iglesia? Y es un tema que pocos les gusta tocar, que poco, eh, que hoy en día, en esta actualidad, poco podemos escuchar. ¿Y sabes? Esta tercera barrera que te quiero presentar, le he puesto el nombre el pecado. Amén. ¿Cuántos realmente saben lo que es el pecado? Si hablamos de esta palabra, creo que para aquellos que están anotando y que están aprendiendo, el pecado es lo que separa, ¿cierto?, nosotros los hombres de Dios. eh, es, Dice que sin duda el pecado, cuando cometemos pecado es porque desobedecemos la voluntad de Dios y quebrantamos sus leyes. Y, y es lo que vino a quebrantar la identidad del hombre. Nosotros tenemos una identidad original, después una identidad quebrantada cuando Génesis 3 se nos presenta esta circunstancia con la serpiente, y después tenemos una identidad restaurada cuando Jesús murió por nosotros. Pero aún así tenemos que luchar, y la Biblia lo dice muy bien, que no luchamos contra carne, ¿verdad? Sino contra huestes de maldad y tantas cosas. Pero una de las cosas que creo que para nosotros los cristianos y no cristianos, que tenemos que luchar cada día, ¿cierto? Tener la voluntad de poder vencer es el pecado. Y el pecado, iglesia, nos separa de Dios. El pecado es muerte, el pecado es desobedecer la voluntad de Dios y quebrantar sus leyes. Entonces, Primera de Juan, para los que ya empiezan a notar, ¿verdad? Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practique el pecado está violando la ley. Y el pecado es la violación de la ley. Amén. Y sabe, cuando se habla de la ley, estamos hablando de los principios de Dios, de lo que Dios estableció, de las instrucciones que Dios, ¿cierto?, dejó a través de sus palabras. Entonces, podemos definir esta práctica, yo lo veo siempre, cuando hablo de pecado, lo hablo de una conducta, ¿cierto?, que es una acción, que es un sentimiento, que puede ser un pensamiento,
que va, ¿cierto?, contra lo que Dios o las normas de Dios, ¿verdad?, que están establecidas o lo que Dios estableció. Entonces, la Biblia dice que pecar puede ser algo malo, ¿cierto?, injusto ante los ojos de Dios, porque Él hace siempre lo correcto. Y es lo que nosotros debemos desbaratar en este tiempo, iglesia, estas barreras que no nos deja acercarnos a su presencia, estas barreras que no nos deja tener una relación con el Señor, estas barreras que se levantan o que levantamos inconscientemente, ¿verdad? Y que nos alejan de esta relación íntima, de esta relación profunda, de este Dios maravilloso, de este Dios que transforma, ¿cierto? Y cambia vida. Estuvimos hablando del arrepentimiento porque quizás deberíamos haber empezado por el pecado para después llevar al arrepentimiento y después hablar de las excusas que aún conociendo la verdad, que aún conociendo se nos es revelado la palabra, ¿verdad? Colocamos excusas para no poder trabajar en el llamado. Pero bueno, lo hemos hecho de esta manera y hoy te quiero hablar de este pecado porque la palabra de Dios siempre nos está hablando de hacer lo correcto. Mire, Santiago 4:17 dice, por tanto, si alguien sabe hacer lo que es correcto, escuche bien, pero no lo hace, está pecando. ¿Se da cuenta? No estamos hablando quizás de algo en específico, sino que estamos hablando de que cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su palabra, cuando se nos es revelada, ¿cierto?, sus principios, se nos es revelada sus leyes, lo que Él estableció, sus mandamientos, y nosotros, aún conociendo lo verdadero, lo honesto, lo correcto, y no lo realizamos, estamos pecando ante este Rey maravilloso, este gran yo soy, ¿verdad?, que nos creó. Amén. Y si vamos un poco más allá, si quisiéramos saber lo que significa la palabra pecado, ¿cierto?, en el significado original de la etimología, digámoslo, etimológico, ¿verdad?, significa que es errar el blanco. ¿Qué quiere decir? Que cuando pecamos, ¿verdad?, aceptamos o nos desviamos de hacer lo correcto. Eso es, errar en el blanco quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de aquello que deberíamos hacer correcto. Por eso la Biblia nos habla muchísimo del blanco perfecto. Yo siempre lo digo de esa manera. Siempre nos habla muchísimo de el enfoque que nuestra vida debe tomar, porque desde el principio siempre hubo una directriz, desde el principio hubo un camino y aún en lo largo de la historia bíblica, de las circunstancias que se pudieron presentar, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, siempre nos habla de llegar a un solo camino. Y ese camino es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. ¿Sabe? En la Biblia también un grupo, me estoy recordando, de los soldados antiguos de Israel, que eran hábiles, ¿cierto?, con la onda, que eran capaces de acertar sin fallar al tiro, ¿verdad?, cuando lanzaban una piedra. Y sabe que si se tradujera literalmente esa expresión, diría, no pecaban, porque estaban concentrados a este blanco perfecto, a esta dirección perfecta. Amén. Y sabe que lo leí, creo, en el libro de Jueces 20, no recuerdo el versículo, que hablaba del ejército, que había 700 de los mejores soldados, y todos ellos eran zurdos, lo dice bíblicamente. Cada uno podía, ¿cierto?, lanzar una piedra con la onda y darle a un caballo sin fallar en el tiro. Y así podemos recordar momentos bíblicos, hechos de algo raro, algo que después tuvo que venir ese arrepentimiento para conducir nuestra vida con directriz, ¿verdad? Y así la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo, ¿verdad?, que trae consecuencias. Y sabe, una de las consecuencias que puede traer el pecado es no poder salir de ahí, no poder establecer los principios, los valores, el amor de Dios en nuestra vida. Y saben, eso puede traer una consecuencia eterna. Recuerde que nosotros estamos aquí creyendo
a través de la fe, ¿cierto? A través de Jesucristo, nuestra fe se aumenta, nuestra fe se activa, creyendo que un día el Padre vendrá por nosotros, ¿verdad? Vendrá a, a ese encuentro con su iglesia amada para que vamos a una vida eterna. Pero cuando estamos en esta práctica o en esta conducta de pecado, es muy probable que no alcanzamos, ¿cierto?, el objetivo, la norma perfecta de Dios. Amén. Por eso es importante, iglesia, que debemos conocer la voluntad de Dios. Dios es el creador, tiene el derecho de establecer normas para la humanidad, porque no nos gustan nosotros como seres humanos, no nos gustan las normas, no nos gusta seguir hilos conductores, no nos gusta seguir reglas, ¿verdad? Nos cuesta someter porque nuestra carne tiene una forma diferente al actuar, pero cuando tú estás relacionado con la presencia de Dios, cuando tú estás en una relación con el Señor, cuando tú estás en esta comunicación continua con el amado, ¿verdad? Estas normas se hacen totalmente placenteras, estas normas, ese gozo intenso, esa paz que Dios pone en tu corazón, esa fe activada, esa fe inquebrantable en el Dios que servimos, ¿cierto? Nos hace cumplir perfectamente las normas, pero cuando estamos alejados de su presencia, cuando estamos alejados de esta relación, eh, vamos a tener que un día dar cuenta de todos estos actos. Y así lo dice Romanos 14:12, dice, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. Qué fuerte lo que dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. Porque cada persona es responsable de su actuar. Amén. Cada persona es responsable de la conducta que pueda tomar en cualquier índole de su vida. Amén. A veces muchas personas piensan que el pecado tiene que ver solamente con la inmoralidad sexual o en esa área, ¿verdad? Pero el pecado tiene que ver también con lo que pensamos, con lo que está en nuestras conductas, nuestras formas, nuestros hábitos. Y bueno, uno de los mayores que yo creo, también como mentir, que es una práctica habitual, casi mayormente hoy día las personas mienten constantemente y finalmente el no ser consagrado, el no poder tener esa honestidad, no poder, no como cuando iniciamos hablamos de hacer lo correcto, ¿verdad? Y no lo estamos, sabiendo hacer lo correcto y no lo estamos haciendo, estamos quebrantando las normas del Señor. Amén. Y por eso quiero hablarte de esta barrera que nos cuesta. Y en este tiempo, y sé que muchos de los jóvenes que nos escuchan se sienten bendecidos por nuestro ministerio, porque es un ministerio que rescata la identidad sexual. Es un ministerio que ha ministrado y ha perdido la cuenta ya cientos de jóvenes y señoritas, jovencitas también, de todas las edades, que han perdido esa identidad. Y yo creo, y lo digo muy responsablemente, que uno de los pecados peores, que no quiere decir que Dios está en una medición de pecado, tiene que ver con el área sexual. Entonces, constantemente pecamos, ¿verdad? Y no debemos medir las acciones que hacemos, pero si hay algo que creo que es extremo, eran en esta área. Y lo encuentro grave porque se ve reflejado en Génesis 13, donde dice, pero la gente de Sodoma era muy mala y cometía graves pecados contra Jehová. Y es una de las cosas que veo a diario. Yo sé que muchas mamás nos están escuchando y que siempre nos siguen, es que los jóvenes hoy en día están consumidos en estos pecados, en el área de la intimidad, en el área de la inmoralidad sexual, y están totalmente consumidos en estas áreas. Y nosotros debemos levantarnos, ¿cierto? Fuertemente, levantando, creyendo que Dios puede transformarlo todo. Asimismo, como Génesis 18 dijo, así que Jehová dijo, los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes y sus pecados son muy graves. ¿Saben? Yo cuando leí estos dos versículos en la mañana, muy temprano, de madrugada,
Es así como está la tierra hoy. La tierra está en pecados muy graves, muy fuertes, muy graves ante los ojos del Señor, ante los ojos del Rey de Reyes, ante los ojos, la humanidad completa ha caído en cosas muy graves, ¿verdad? Ante lo que Dios estableció para su creación, para lo que Él ha creado, para lo que Él ha, cierto, llamado hijo, para aquellos llamados, aquellos escogidos desde el vientre, dice, desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de la madre. Hoy siento que Génesis 13, Génesis 18, cuando habla de estos pecados que eran graves, que estos pecados que eran fuertes, ¿cierto?, de Sodoma y Gomorra, siento que es así como está en la actualidad el mundo, ¿sabe? Y debemos ver tres factores que determinan esta seriedad de lo que estamos hablando, porque, iglesia, hay una gravedad, hay una idolatría, hay el robo, la borrachera, la extorsión, los asesinatos, el espiritismo, ¿verdad? Todo lo que podemos ver, o lo que tú le puedas llamar de otra manera, son pecados graves que no debemos cometer. La adivinación, ¿verdad? No debemos cometer, porque Primera de Corintios, Apocalipsis también dice, ¿no sabéis que los que injustos, mire, escuche bien, injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echen con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erráis algunos más, que habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por eso es importante, y escuchaba el domingo al pastor predicar del sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que seamos sellados el momento que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, somos sellados por Él. Amén. Y sé que muchas veces pecados son involuntarios, a veces solo con el hecho de pensar diferente o pensar mal del otro estamos pecando, pero de eso se trata, de tener una comunión con el Señor, de eso se trata, de poder tener una relación con el Señor y de botar estas barreras, ¿cierto?, que levantamos y que nos alejan de su presencia. Y quería hablar de este pecado porque son graves, estos pecados son graves y, y, y estos pecados y esta conducta y esta actualidad del día de hoy es la que aleja al mundo del gran yo soy, del que vino a dar su vida por esta humanidad. Amén. Y una de las otras cosas que debemos entender es la intención de nuestra carne. Los pecados, ¿cierto?, se cometen a veces por no conocer los mandamientos de Dios. Hay gente que no tiene idea, hay gente que no sabe, hay gente que se justifica, hay gente que no sabe distinguir las conductas, qué puede hacer, qué no puede hacer. Pero la Biblia siempre nos está indicando, ¿cierto?, que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre es malvado. Y nosotros debemos conectar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu con la presencia del Señor para no avanzar en esta, ¿cierto?, en esta acción de transgredir la voluntad de Dios. Amén. Y otra cosa que también veo a diario, porque yo siempre hablo de las cosas cotidianas, de las cosas que nos van pasando como ministro de fe, como ministerio, es que la frecuencia que se repite el pecado. A veces podemos cometer un error, ¿cierto? La Biblia dice que una clara distinción entre pecar una sola vez y cometer el mismo pecado repetitivamente. Entonces debemos trabajar en eso. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos, ¿verdad?, abrir nuestro corazón y decirle: Señor, he pecado, he fallado, he cometido errores, pero quiero que me ayudes. Amén. Y no tener no solamente la gravedad del pecado, la intención de seguir pecando y la frecuencia que se repite constantemente en nuestra conducta. Mire, 1 de Juan
3, 4 por ahí, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción a la ley. Ya lo habíamos leído de otra manera. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, escucha bien, pero Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay nada más puro, no hay nada más santo, no hay nada más consagrado que Jesús que vino a morir por nosotros. Todo aquel que pertenece en Él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Y en este párrafo leíamos lo que nombraba al inicio, ¿cierto? Donde se había quebrantado nuestra identidad, el origen de para qué fuimos creados, diseñados, pero vino Jesús, ¿cierto?, a morir por nosotros y Él vino a deshacer eso que Satanás, ¿cierto?, trajo a la tierra, las obras del enemigo, para que nuestra carne sea una carne pecaminosa y no una carne consagrada como Dios no había creado. Por eso Dios condena, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad? Debemos aprender sobre esto, iglesia. Debemos aprender que, que el pecado, por mucho que nos cueste recibir este tipo de palabra, por mucho que nos cueste hablar del pecado o decirlo abiertamente, el pecado es muerte, iglesia. Es muerte. Nuestra conducta pecaminosa, lo que Dios estableció a través de su palabra, las indicaciones que tenemos para seguir avanzando, si nosotros no enfocamos en el blanco perfecto, hablamos de una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual nos aleja de esta relación con Él. Y esto es una barrera más. De las barreras que hemos estado hablando en los últimos episodios, es que el pecado es una barrera que debemos vencer. El pecado es una barrera que debemos, ¿verdad?, destronar en nuestra vida para seguir avanzando. El pecado es una barrera que no nos deja abrazar esta presencia maravillosa. El pecado es una barrera que se levanta en nuestro entorno y que Satanás nos hace creer que hemos fallado, que hemos mentido, que hemos traicionado la voluntad del Padre, que así somos. Muchos días escucho por muchas horas esta frase y siempre lo escucho de los jóvenes: pastora, así soy, así nací. Y no es así, nos creemos la mentira del diablo. El Señor nos hizo creación perfecta, no solamente a su imagen y semejanza, sino que hizo en nosotros una obra de arte que perfeccionará, ¿cierto?, hasta los días finales. Y nosotros somos su obra. Pero en el camino vendrán, ¿cierto?, este afán, esta lucha contra potestades, ¿cierto?, contra nuestra propia carne, ¿verdad?, porque nos cuesta tener ese dominio propio, porque nos cuesta tener ese control, someter nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿verdad?, nuestras emociones a lo que Dios estableció. Y eso es lo que debemos cuidar, iglesia, y eso es lo que debemos derribar en esta mañana. Yo sé que todos los días martes, no lo había dicho al inicio, a las 8 de la mañana hora chilena y hora Miami, los días jueves 8 de la mañana también hora chilena y hora Miami, y yo sé que en otros países nos escuchan, están pudiendo compartir estos audios en diferentes plataformas. Mira, y Dios te habla de forma simple. O sea, es importante que entiendas que estas barreras que levantamos para no acercarnos a su presencia, para no tener una relación con Dios, nos aleja de esa vida eterna. Y yo sé que aquellos que hemos evangelizado por el mundo, aquellos que somos evangelistas, pero de pies a cabeza, entendemos que el valor de un alma tiene que ver con todas las riquezas del cielo y no lo que vemos aquí en la tierra. ¿Sabes? El valor de uno que se arrepiente y entiende que estaba en una vida llena, equivocada de pecado, ¿verdad?, de errores, ¿cierto? Entiende que
aquel que nos llama, nos limpia, nos lava, nos santifica para ser nuevas criaturas en Él. Por eso, iglesia, yo te invito de una forma simple, sencilla, pero directa a tu corazón a que botes estas barreras. Y en esta tercera parte, ¿verdad? La barrera del pecado. Porque el pecado te aleja de la presencia del Señor. Y uno de los pecados que se repite, que es frecuente, que es intencional y que es grave, tiene que ver con la inmoralidad sexual. Y lo abro en todos los ámbitos. Amén. No quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta quizá señalado, pero es uno de los pecados que he estado viendo durante los últimos 8 años, donde me he convertido a Dios y que estamos trabajando con tantos jóvenes y tanta gente que lucha por cambiar esta conducta. Yo te invito a que puedas buscar el blanco perfecto. Donde quieras que tú no estés escuchando, donde quiera que tú te encuentres, quiero que cierres tus ojos, ahí en tu oficina, en tu escuela, si estás quizás en el trabajo, donde quiera que el Señor te haya hecho llegar a este mensaje, quiero que cierres tus ojos y le podamos decir, Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, Señor. Limpia nuestra vida, Señor. Porque a veces pecamos hasta con el pensamiento, Señor. Haznos realmente ser criaturas nuevas en tu presencia, Señor, porque tú eres el Dios que transforma, que cambia, el Dios que lava, que limpia, que sana, que restaura. Tu palabra dice que por tus llagas, Señor, fuimos sanados, que tu sangre preciosa nos limpió en aquella cruz, Señor. Y este tiempo, así como lo hablaba Génesis, Señor, como en Sodoma, Señor, como en este pueblo, Señor, que fue destruido porque había cometido grandes pecados contra ti, pecados graves, Señor, como dice tu palabra, pecados, ¿verdad?, que te deshonraban, Padre, porque tú habías establecido una manera y una forma, Señor, pecados fuertes contra ti. Así está el mundo hoy, Señor, contra tu reino, contra tu presencia, contra tu principio, Padre, contra tus instrucciones que nos dejaste. Señor, perdónanos, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos y porque muchas veces no saben lo que hacen. Como dijo Jesús, Señor, perdónanos para poder botar esta barrera que nos distancia de tu presencia y poder relacionarnos contigo, Señor. Bendigo todo aquel que pueda estar a través de estos audios, escuchando a la distancia en Chile, Señor, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, Padre Celestial, en Padre bendito, en Europa, Señor, como escuchaba un mensaje de Australia, Señor, bendigo esas personas que están repartidas por el mundo y que de una forma simple, sencilla, se conectan en esta plataforma disponible como nuestra página web, como es Anchor, como es YouTube, como es Spotify, Señor, porque hemos aprendido que lo más lindo de predicar tu evangelio es haciendo cosas simples y que alcancen, Señor, vidas, que alcancen almas para Cristo, almas para el reino, Padre. Gracias, Señor, por esas personas que siempre están escuchando, compartiendo y haciéndonos llegar sus mensajes. Señor, que podamos, ayúdanos, dice tu palabra, que tu gracia nos sostiene, que tu gracia está en este tiempo. Ayúdanos a botar estas barreras, esta barrera principalmente del pecado, para poder tener una mejor comunión, una mejor consagración con tu presencia. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Uy, tenía que hablar muchas cosas más, iglesia, pero me fueron quedando ahí porque el tiempo se nos agota. Y bueno, queremos bendecirte, que el Señor nos ayude en esta barrera que te he podido presentar en estos audios, ¿verdad? El arrepentimiento, las excusas y hoy el pecado. Debemos botar estas barreras para poder tener y conocer a este Dios aún más profundo, a este Dios que nos salvó. Amén. A este Dios que nos rescató. En el nombre de Jesús bendigo tu vida. Y bueno, nos escuchamos en un próximo audio, ¿verdad? Prontamente. El próximo audio es celebración de aniversario para la ciudad de Coronel, primer año de ministerio de los pastores Nancy
y Guillermo, que Dios bendiga su vida. Y bueno, el jueves estará Belén juntamente con ustedes, 8 de la mañana, también estos podcast digital, ¿cierto? Mi identidad en su quinta temporada. Que Dios te bendiga, bendiciones, bye bye, chao, chao.